Amigos, ahora sí, continuando con nuestra lectura bíblica, ahora vamos a hacer la recopilación de Marcos capítulo 15, pero primero vamos a orar para que nuestro Padre nos guíe en esta lectura. Así que si por favor gustan acompañarme, cerramos nuestros ojos, por favor. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Te pedimos, Padre, que el día de hoy, por favor, nos guíes, que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos entender tu palabra, Padre. Ayúdanos a poder entenderla, comprenderla, que llegue a nuestra mente y a nuestros corazones, para poder darte frutos, Padre, para poder convertirlas en acción. Ayúdanos, Padre, danos la fortaleza, la fuerza que necesitamos para poder hacerlo, para no dudar, para simplemente hacer tu voluntad como buenos hijos. Y te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, esta parte es una parte bastante fuerte, diría yo, porque vemos el sufrimiento de Jesús, todo lo que Él pasó por nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que Él es santo, que Él no merecía nada de eso, pero tenía que suceder, ¿verdad? Muy bien. Para empezar, dice: muy de mañana, los principales sacerdotes, ancianos y escribas que componían el Concilio Supremo Judío se reunieron para acordar los próximos pasos que darían. Como sabemos, todas estas personas eran de la iglesia, eran de la religión, eran los que tenían que proteger la palabra de Dios, eran los que tenían que enseñar las palabras, los que tenían los conocimientos de las verdades, los que conocían la Biblia, ¿verdad? Los que conocían lo que decían los profetas. Pero luego ellos se corrompieron por el poder, por el dinero, y comenzaron a hacer ellos mismos, arreglar las leyes que se daban, ¿verdad? Para que vayan las leyes junto con sus tradiciones, ¿verdad? Y como nos enseñó Jesús atrás, en capítulos atrás, eso no era lo que Dios quería desde un comienzo, ¿verdad? Bueno, pero vemos que ellos se corrompieron con el dinero, con el poder, y entonces Jesús era, como se dice, una piedra en el zapato, que necesitaban desaparecerlo, porque toda la gente ya no lo seguía a ellos, sino seguían a Jesús, que era la verdad, que era la paz, que era la humildad, ¿verdad? Muy bien, entonces al ver esto, pues los judíos obviamente, digo, los sacerdotes deseaban matar a Jesús y lo lograron, ¿verdad? Entonces decidieron enviar a Jesús donde Pilatos, el gobernador romano. Pilatos le preguntó: ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Los principales sacerdotes lo acusaban de un sinnúmero de delitos. Trataban de ver que alguno sea aceptado, ¿verdad? Todo lo que podían hacer para hacer daño a Jesús lo hacían e intentaban. Y Jesús, entonces Pilatos le decía: ¿tienes algo que alegar a tu defensa? Lo que todos ellos están diciendo. Y Jesús no decía nada. Sorpresa de Pilatos, nunca dijo nada. Entonces en esos tiempos era costumbre, ya que estaban cerca la Pascua, de soltar a un prisionero. Entonces Pilatos soltar, dijo: uno de los presos aquel año era Barrabás, que con varios compañeros estaba acusado de haber cometido homicidio. La multitud le pidió a Pilato que como de costumbre soltara a un prisionero. Entonces Pilatos dijo: ¿qué les parece si soltamos al rey de los judíos? Porque él sabía muy bien que él no había hecho nada. Sabía que las acusaciones contra Jesús era solo fruto de la envidia de los principales sacerdotes ante la popularidad de Jesús, ¿verdad? Qué triste. Actuaron como seres humanos de este mundo, sin nada de espirituales. Pero recordemos que esos sacerdotes siguen siendo seres humanos hasta el día de hoy. No podemos esperar que los sacerdotes
o los pastores o de cualquier iglesia que uno vaya sean perfectos, ¿verdad? Pero también tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos, porque nosotros no queremos hacer lo que otros nos dicen, sino queremos hacer lo que nuestro Padre nos dice. De ahí la importancia y las gracias que damos a Dios, que ahora sí tenemos la Biblia. En tiempos antiguos no. Como les dije, solamente las personas de mucho dinero tenían acceso a poder tener la Biblia, los que eran los estudiosos, ¿verdad? Y tenían mucho poder. Pero un ser humano común y corriente, como un pescador, no tenía la posibilidad de poder tener una Biblia. Muy bien, entonces el pueblo, por instigación de los principales sacerdotes, pidió la libertad de Barrabás y no la de Jesús. Entonces ahí vemos que el pueblo se dejó llevar por lo que los sacerdotes le decían. No tomaron conciencia de lo que estaban haciendo. Esas mismas personas eran las que en un comienzo estaban alabando a Dios. Estaban diciéndole, bendito seas Jesús, alabado seas. Y luego estaban yendo en contra de él, ¿verdad? Gritando que lo maten. Se fueron, no pensaron ellos mismos, sino hicieron lo que todo el mundo hacía. Todo el mundo gritaba, ellos también se pusieron a gritar. Entonces es algo que tenemos que reflexionar nosotros. Tenemos que pensar, no hacer lo que todo el mundo hace, sino ver, ¿está bien que lo hagamos? ¿Qué dirá Jesús si está a mi lado? ¿Será lo correcto? No guiarnos por lo que todos hacen, sino tratar de pensar primero, razonar, darnos cuenta si estará bien o no antes de hacer algo. Porque si hacemos algo que no le agrade a nuestro Padre, lo único que vamos a lograr es irnos alejando de Él. Y eso es lo que menos queremos hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado también en nuestras acciones, ¿verdad? Muy bien, entonces después de esto, Pilatos les dijo, ¿qué quieren que haga entonces con el rey de los judíos? Y la gente gritó, crucifícalo. ¿Pero por qué? Dijo Pilatos, ¿qué mal ha hecho? Y la gente gritó más fuerte, crucifícalo, gritaron. Entonces Pilatos no tuvo más opción que hacerlo. Entonces, después de azotarlo, lo entregaron para que lo crucificaran. Lo llevaron al pretorio, que era un lugar donde estaban los soldados, donde se quedaban los soldados. Ahí reunidos los soldados, lo vistieron con un manto de color púrpura y le pusieron una corona de espinas. Obviamente solo lo hacían para burlarse de Jesús. ¡Viva el rey de los judíos!, decían en burla. Y a veces le daban en la cabeza con palos o caña. Lo escupían y luego se arrodillaban en reverencia. Pónganse a pensar ustedes un segundo en estar en ese momento en el lugar de Jesús. Ustedes no hicieron nada. Solo estaban ayudando a quien necesita. Solo estaban hablando de la palabra de Jesús. Solo hablaban de la palabra de lo que estaba en la Biblia. Y pónganse en ese momento lo que Jesús estaba sufriendo. Y luego ustedes los agarran y los golpean y los escupen. Pero si no hicieron nada, ¿verdad? ¿Cómo Jesús se debe haber sentido en ese momento? Porque lo que querían hacer ellos era burlarse de Jesús. Pero Jesús obviamente siempre trataba de permanecer fuerte frente a estos momentos, porque sabía que esto estaba escrito y tenía que soportar por amor a nosotros y por el amor a su Padre. Entonces, después de esto, ya cansados del entretenimiento, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Como Jesús estaba tan lastimado de lo que lo habían castigado, en el camino se encontraron con Simón de Cirene. Esta persona ayudó a Jesús a cargar la cruz. Luego llegaron al monte de Golgota, que se llama Calavera. Le ofrecieron un mezclado de mirra. La mirra era de vino mezclado con mirra. La mirra era unas hierbas amargas que se usaban en ese tiempo y eso lo mezclaban con el vino y eso es lo que le dieron para que lo tomara. Pero Jesús no lo tomó. Entonces lo crucificaron. Después de toda esa crueldad que hicieron, aproximadamente a las 9 de la mañana, en la cruz encima de Jesús clavaron el letrero que decía, «Viva el Rey de los Judíos».
Esa misma mañana crucificaron también a 2 ladrones. Y con esto se cumplieron en las escrituras que dicen, contado fue entre malvados, que no tenía, ¿verdad? Pero como dije, estaba escrito y tenía que ser así. Luego pasaron un montón de personas que lo único que hacían era burlarse de Jesús, se reían de Jesús y le decían, si eres tan poderoso, baja de la cruz y sálvate. Ajá, ¿qué te parece con que puedes destruir el templo y reedificarlo en 3 días? Y luego los sacerdotes y escribas también se burlaban, igual que los demás. Qué interesante, a otros puede salvar y no se puede salvar a sí mismo. Cristo, Rey de Israel, desciende para que creamos en ti. Obviamente Jesús podría hacerlo. Si él hubiera querido, lo hubiera podido hacer. Pero ¿por qué no hizo? ¿Por qué tuvo que soportar eso? ¿Por qué? Por ti, por nosotros, por mí y sobre todo por su Padre. Él quería obedecer y hacer la voluntad de su Padre. Y también cuando Él estuvo aquí en la tierra, Jesús nos conoció y por amor a nosotros hizo ese gran sacrificio de soportar y aguantar. Igual creo que nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos aguantar y soportar en estos momentos difíciles, ya que Él lo hizo. Nosotros también podemos, con la ayuda de nuestro Padre. Oremos siempre para poder pasar cuando tengamos momentos difíciles. Acordémonos, Jesús no hizo nada y también tuvo que soportar y aguantar muchas cosas por amor a nosotros. Entonces, que su muerte no sea en vano. Demostremos también nuestro amor por Él, que su sacrificio lo valoramos y que es importante, tratando de ser mejores, tratando de hacer su voluntad, tratando de mejorar como seres humanos, ¿verdad? Muy bien, después de eso, al mediodía la tierra se llenó de una oscuridad que duró hasta las 3 de la tarde. Luego Jesús gritó, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego Jesús murió y José de Arimatea fue a pedirle a Pilato que le diera el cuerpo de Jesús. Y Pilato así lo hizo. Ahí también estaba María Magdalena, María la madre de Jesús, que vieron dónde lo pusieron. Recordemos que cuando Jesús estaba predicando, no estaba solo, estaba siempre con sus 12 discípulos y había muchas otras personas que siempre lo seguían. Entre ellas estas mujeres de aquí. Estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, estaba también la madre de Jesús que también iba con ellos y otras personas que también lo ayudaban con dinero para las expensas, para el alimento y todo eso. Entonces eran muchas personas que estaban y lo seguían a Jesús hasta el fin. Bueno, momentos bastante difíciles que nos toca recordar, pensar y justo ahora que estamos cerca de la Pascua es el mejor momento para poder hacerlo, para reflexionar. Recordemos que esto es la Pascua, el recordar el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros, así como los israelitas anualmente recordaban la salida de ellos de Egipto. Ahora nos toca al mundo recordar anualmente lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Recordemos siempre lo que Él ha hecho. Estos son momentos de reflexión, pero que nos sirven para mejorar, para que sea un cambio de vida de nosotros, que solo Él lo puede hacer. Bueno amigos, eso es todo y como le digo, reflexionemos en esto. Que Dios los bendiga y que tengan un día lleno de muchas bendiciones. Adiós.